Estoy en el libro del profeta Habacuc, capítulo 3. Profeta Habacuc, capítulo 3. El título de mi mensaje en esta mañana es ¿qué es un avivamiento? Mayormente las denominaciones carismáticas ayornan este término a reuniones especiales en las que se celebran milagros, en las que se celebran sanidades, sanaciones, en las que se convoca la multitud a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. El movimiento carismático en este último siglo ha crecido con un crecimiento sin precedentes en toda la historia de la Iglesia. Aquellas iglesias como es la Bautista y la Iglesia Reformada, si bien es cierto que ya vienen con un legado histórico, es cierto que no hay experimentado la misma experiencia, el mismo crecimiento numérico a lo largo del mundo. Pero la palabra avivamiento no es una palabra que haya nacido en los círculos protestantes carismáticos y mucho menos en la iglesia pentecostal. La palabra avivamiento ya está en la Biblia. Uno de los ejemplos es aquí en el profeta Habacuc, en el cual vamos a leer en un momento. Otra vez aparece la palabra avivamiento en la epístola de Pablo a Timoteo, donde le dice, yo te aconsejo que avives, note usted la expresión que avives, el fuego del don de Dios que está en ti, dado por la imposición de mis manos. Vale decir que la expresión avivamiento tiene una connotación de algo que se agita, de algo fervoroso, de algo candente. Avivar en el término semántico de la palabra significa poner más fuego, poner más calor, poner más temperatura, avivar una llama. Pero quiero mostrarle a usted el concepto bíblico de la palabra avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento en su vida? Y el avivamiento no tiene que ver solamente con caídas, con expresiones en el marco de la emoción. No solamente el avivamiento tiene que ver con un milagro que Dios puede hacer, interrumpe el curso natural de las cosas y hace algo sobrenatural. El avivamiento no solo tiene que ver con un milagro. La pregunta sería, ¿qué es un milagro? Justamente algo que no se puede explicar. Eso es un milagro. Pregunté al de al lado, ¿qué es un milagro? Alguno dirá una sanidad, sí. Un hecho sobrenatural que acontece, algo que irrumpe la naturaleza, algo que no estaba y ahora está. Eso es un milagro, sí. Pero el concepto en sí de milagro es algo que no se puede explicar en términos lógicos. ¿Se entiende? Ahora, el avivamiento tiene mucho que ver con esto. Vuelvo a repetir. La iglesia protestante, carismática, es la que ha dado mayor énfasis a este término. Pero hoy hombres, denominaciones o iglesias se adjudican el patrimonio del avivamiento. Y quiero decirle que ningún hombre tiene el patrimonio del avivamiento. El único que tiene el patrimonio del avivamiento es el Espíritu Santo de Dios. Dice el capítulo 3 del profeta Habacuc, escuche con atención. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Por qué el profeta, a modo de introducción, déjeme decirle esto? ¿Por qué le dice el profeta a Dios? Aviva tu obra.
¿Qué sería en este caso la obra? El pueblo de Dios, el proyecto de Dios sobre su pueblo. Lo trasladamos a este tiempo. ¿Qué es la obra hoy? La iglesia. ¿Qué es la obra hoy? Tu vida y la mía. El propósito que nosotros como embajadores del cielo tenemos que cumplir en esta tierra. Esa sería la obra de Dios. La iglesia, su función relacionada con la sociedad, la iglesia, su función relacionada con la moral, con la ética, su función relacionada, la iglesia, en llevar salvación a los perdidos, redención a la humanidad. Pero parece ser que la obra de Dios en algún momento determinado de la historia se ve opacada, se ve chata, se ve desvirtuada. Hay tiempos en la historia de la iglesia cuando uno analiza que uno dice, parece que Dios hubiera hecho un silencio. Hay realidades de vida de cristianos que a lo mejor transitan en la fe, que son hijos de Dios, pero que en su vida hay como un paréntesis, hay como un silencio de parte de Dios, en la que Dios no está haciendo nada, o en la que Dios no está hablando, o en la que Dios no está cambiando las cosas. ¿Alguna vez experimentó esto? ¿Cuántos experimentaron? Uno dice, voy a la iglesia, hago las cosas que Dios me manda, cumplo con esto, pero es como que mi fe entró en un laberinto en el que no le encuentro demasiado sentido a las cosas. ¿Cuánto le pasó? Nos puede pasar, es un desierto, hay veces que Dios permite. Es como que Dios se esconde por un momento de nosotros para después manifestarse con una gloria mayor. Es como cuando una nube en un día de sol hermoso como el de hoy, por un momento se pone delante del sol, por un momento oculta los rayos solares y usted dice, uy, se nubló. ¿Qué pasó? Es algo momentáneo. El profeta está preocupado. Si usted lee el contexto, algo rápido, en el capítulo 1 dice, Habacuc se queja de la injusticia. Ve injusticia social, ve estafa, ve hombres corruptos, ve naciones que quieren invadir su propio país. Ve injusticia social, como dije hace un momento, ve corrupción en todos los ámbitos, gubernamentales, políticos, sociales, judiciales. Parece que el profeta Habacuc está viviendo en el 2015. Hay quienes van por delitos menores a cumplimentar penas mayores y hay quienes por delitos mayores no cumplimentan ninguna pena. Habacuc está preocupado por su nación, por su sociedad, por su contexto en el que vive. Y usted debería estar preocupado también. Entonces Habacuc, a modo de queja, emite una oración y hace una expresión y le dice, Dios, ¿dónde estás? En las calles hay gente hambrienta. Dios, ¿dónde estás? Que la enfermedad parece ser un flagelo, una pandemia. Dios, ¿dónde estás donde hay tanta juventud? Detrás de las drogas, de la corrupción, del narcotráfico. Yo el otro día hacía una lectura rápida del contexto social que vivimos. Y decía, con esto de el impuesto a las ganancias, que a un trabajador por ganar determinada cantidad de plata se le toca su bolsillo, se le hace una quita y el gobierno defiende a capa y espada eso y no considera el agujero negro y la evasión fiscal que tenemos en la salada, donde se altera un producto, donde se vende en negro, donde no te dan boleta. A ver, ¿cómo se entiende? Por un lado aprueban una cosa y por otro lado le dan rienda suelta a otra. ¿Se cierra? Quiere decir que la legalidad convive con la ilegalidad. Ambas cosas.
¿Cómo se explica? Habacuc dijo, Señor, aviva tu obra. Que tu manifestación, tus milagros, tu poder, tu reino, venga y sacuda la iglesia, sacuda las vidas. Comiencen a haber cambios. ¿Cuántos pretenden cambios sustanciales? Ahora, déjeme ver y poner en este término el concepto de avivamiento. Él le dice, Jehová, aviva tu obra. Y dijimos que un avivamiento no tiene que ver con convulsionar en el piso, con gritos, con manifestaciones emocionales solamente. Tiene que ver con algo más profundo. Y todos estos puntos los incluye el profeta en su oración. Le dice, aviva tu obra. Pero para que haya un auténtico, un genuino avivamiento y un avivamiento que no sea cuestionado ni puesto en tela de juicio, quiero decirle que el primer síntoma está en el versículo 1, en el versículo 2. Sígame, por favor. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y... El primer síntoma de un avivamiento en una persona es que escuche la palabra de Dios y venga temor a su corazón. Es una reverencia, un respeto a rendirse ante la palabra de Dios. Hermanos queridos, hoy la Biblia no es perseguida por sus opositores como antes, en los que a una persona cuando poseía un ejemplar de la Escritura en la Edad Media, lo mandaban a la hoguera y a la Inquisición por tener, pareciera un documento prohibido. Quiero decirte que hoy la Biblia no es perseguida por sus opositores, sino por sus expositores. Hemos caído en una decadencia en los púlpitos. Ya no basta solamente con predicar el santo y puro evangelio, sino que parece que estamos vendiendo una oferta, que estamos rogándole a la gente que por favor acepte a Jesús, que por favor se rinda a los pies de Cristo, cuando la persona es la que tiene que temer ante la palabra de Dios cuando se predique. Si la palabra cuando se predica no te produce nada en tu interior, hay un gran problema. Si cuando la palabra se predica, no importa por medio de quién se predique, la palabra en sí misma tiene poder. No te produce convicción de pecado, es porque algo anda mal en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de la iglesia y que por espacio, por lo menos de 2 horas, no quisiste hablar con nadie? Porque adentro había algo que te estaba trabajando y ese fue el mensaje. ¿Cuándo fue la última vez que temiste a la palabra de Dios? Que al abrirla una mañana en tu devocional y al leerla dijiste, Dios me está hablando. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? Quiero decirte que si no te pasa eso, no estás viviendo un avivamiento en tu vida. El profeta Habacuc dice, he oído tu palabra y temí. Porque la palabra de Dios debe ser tomada en serio. La palabra de Dios no se puede tomar a la ligera. La palabra de Dios no es esa perlita bíblica que uno dice, a ver, ¿qué me dice hoy el Señor? Ah, una promesa. No. La palabra es la que te produce convicción, es la que te traspasa el corazón, es la que de hoy a mañana te hace cambiar un hábito porque hay algo dentro tuyo que te aguijonea. Los antiguos puritanos, y esto yo ya lo dije hasta el hartazgo, ellos decían, la conciencia es como una abeja, úsala bien y te dará miel, úsala mal y te clavará el aguijón. Así es la palabra de Dios, úsala bien y te va a dar miel, úsala mal y te va a clavar un aguijón. He oído tu palabra y temí. Es el primer síntoma de un avivamiento. Pero va a decir algo más. Dice en el verso 2, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. ¿A qué? A la obra en el esplendor del avivamiento. Significa que tiene que repetirse las manifestaciones poderosas de Dios sobre su pueblo. Para mí, a mi criterio,
estudioso de la historia eclesiástica, hay dos avivamientos mayúsculos, hay dos avivamientos dignos de resaltar, y el primero de ellos fue en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, donde los creyentes, los 120 creyentes reunidos en el aposento alto, recibieron la investidura y el poder del Espíritu Santo, y dice la Biblia que hasta le fueron cambiados sus idiomas para predicarle a toda la diversidad cultural que había en ese momento en Jerusalén. Hermanos queridos, el poder del Espíritu Santo viene no para disfrutarlo solamente nosotros, no para encerrarnos en cuatro paredes y reírnos unos de los otros, o para ser benefactores de los milagros, sino que un verdadero avivamiento viene para comunicar a la sociedad que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El segundo avivamiento, a mi criterio, más poderoso en la historia fue la etapa de la Reforma, donde hombres como Lutero, Juan Hus, Juan Wycliffe y tantos otros le dieron un vuelco a la historia de la religión. Esos hombres pagaron el precio de la Reforma con sus propias vidas. Ellos se enfrentaron al poder papal. Ellos se enfrentaron a la Iglesia Católica. Ellos se enfrentaron a la Inquisición, a la hoguera, a las llamas, para que hoy nosotros podamos volver a las raíces de lo que creemos y de lo que sostenemos. Hazla conocer en medio de los tiempos. La Iglesia de Jesucristo todavía no ha conocido lo que es un avivamiento a mi criterio. Cuando Jonathan Edwards predicó su famoso mensaje Pecadores hermanos de un Dios airado, año 1700, Nueva Inglaterra, norte de los Estados Unidos, dice que cuando este hombre predicaba en una voz monótona y aguda, sin gesticular ningún movimiento, solamente emitía las palabras, dice que la gente temblaba en los bancos y pedía por favor que no siguiera predicando porque sentía que en segundos caían por multitudes a las llamas del infierno. Eso es un avivamiento. Cuando la palabra de Dios te mueve hasta lo más profundo de tu conciencia y te hace ver cómo está tu relación con Dios. Otro síntoma del avivamiento está en el verso 2. En medio de los tiempos hazla conocer. Luego dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. El segundo síntoma de avivamiento es este, ser conscientes de que hay un juicio por el pecado. El otro día debatíamos en casa el tema del pecado. Lindo tema para debatir en familia, ¿no? Una charla de sobremesa. Yo le decía, aunque algunos discrepaban conmigo, yo le decía, el pecado, a medida que vienen nuevas generaciones, va mutando. ¿Se entiende? Alguien me dijo, bueno, pero siempre hubo pecado, y siempre hubo fatalidades, y siempre el hombre hizo estragos. Tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, la inmoralidad sexual que había era increíble. Tenemos casos de todo tipo en la Biblia. Parricidios, matricidios, femicidios, hay de todo. Es cierto. Pero es como que el pecado va mutando y va tomando nuevos caracteres, nuevas máscaras. El pecado hoy se oculta detrás de muchas veces el modernismo, detrás de las nuevas invenciones, detrás de la tecnología, detrás de un montón de cuestiones. Se agazapa, se camufla y uno va ayornando lo que la cultura le va imponiendo día tras día y uno lo va tomando de una forma como naturalizándolo y como parte de un sistema de vida. El consumo excesivo, el materialismo, el centrar la mirada en uno mismo. Justamente una de las revistas más vendidas y pertenece a la nueva era, se llama Uno Mismo, el hombre centrado en el hombre en sí, el hedonismo por excelencia, el placer por el placer en sí. ¿Y Dios?
Bien, gracias. El otro síntoma del avivamiento es ser conscientes de que hay un Dios de amor, un Dios que envió a su Hijo, de tal manera amó al mundo que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que sí? Pero dice, no se pierda. Y el que no reconoce al Hijo ya ha sido condenado, dice después el texto. Vale decir que tenemos un Dios con una cara de amor, ¿verdad que sí? Pero también tenemos un Dios que no puede pasar por alto el pecado y que es un Dios que está airoso con aquellos que no le reconocen como Dios. En la ira, acuérdate de la misericordia, fue el mensaje que Juan el Bautista dio y dijo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Diga conmigo, ira venidera. Quiere decir que la ira todavía se va a manifestar a futuro. Habrá un día donde los hombres comparecerán ante el tribunal de Dios. No importa el abogado defensor que lleven. No importa el bufé de abogados que presenten, allí no va a haber representante alguno. Allí cara a cara van a tener que dar cuenta delante de Dios. Pero cuando a usted se lo llame a comparecer, su abogado, Cristo Jesús, ya ha pagado el precio, ya ha derramado su sangre por usted para que sea absuelto y justificado mediante la fe. ¿Cuántos son de la fe aquí? Ya mi abogado hizo su exposición ante el Tribunal de Justicia. En la ira, acuérdate de la misericordia, sí, señores. La ira se desató sobre Jesús. Lo celebramos en la Pascua la semana pasada. La ira de Dios la soportó Jesús en la cruz. Por ahí escribí una frase donde dije, la crucifixión fue la derrota del pecado sobre el hombre. Ahí el pecado ganó, crucificó al hombre. Pero en la resurrección, el hombre venció al pecado. El tercer síntoma de un avivamiento está en el verso 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Diga conmigo, su gloria. Su gloria. Y hay muchos pasajes que hablan de la gloria de Dios. La gloria de Dios es intocable. Creo que ningún hombre pudo soportar la gloria de Dios. Algunos recorrerán los pasillos de su mente y dirán, Moisés. No, Moisés se reflejó la gloria en su rostro por haber subido al monte a buscar las tablas de la ley. Pero él no pudo tener contacto con la gloria, porque si tenía contacto con la gloria de Dios moría. Porque la gloria de Dios es santa y no tiene compatibilidad alguna con el pecado y con la naturaleza del hombre. Pero el tercer síntoma de un avivamiento es reconocer la gloria de Dios y buscar su gloria. Y no hablo en términos de gloria, presencia. No hablo de buscar la gloria de Dios como diciendo buscar su presencia, buscar su gloria, buscar su manifestación. No, estoy hablando de buscar todo lo que a Dios le agrada, todo lo que a Dios le da alabanza y todo lo que a Él le da gloria. ¿Y por qué digo esto? Porque en un avivamiento muchas veces se desdibuja la gloria de Dios y la gente comienza a ver la gloria del hombre. Y un avivamiento es buscar la gloria de Dios, no la gloria de un hombre, no la gloria de una iglesia, no la gloria de un movimiento, no la gloria de un ministerio. Y tristemente hoy tenemos muchos ministerios que le han robado la gloria a Dios, que se adjudican ellos tener el movimiento, que se adjudican ellos tener el avivamiento, que se adjudican ellos tener el patrimonio de la unción. Cuando eso Dios dice en su palabra, Isaías, mi gloria no la comparto con nadie.
En una oportunidad se caía el arca del pacto cuando sea llevada a Jerusalén, en los tiempos de David. Iban llevando el arca que representaba la gloria de Dios en un carro nuevo. Y los bueyes, estas bestias, iban por el camino, por el collado, y de repente una de las ruedas trastrabilló en una roca y parecía que el arca se iba a caer del carro, y Usa extiende su mano para que el arca no se caiga, ese mobiliario sagrado que los judíos veneraban, y cuando toca el arca cae muerto. Tocó la gloria de Dios y murió. Entonces, ¿qué situación despiadada? ¿Qué clase de Dios es? En el cual uno quiere tener cuidado de sus cosas y lo consume la gloria. Las cosas de Dios son santas. Las cosas de Dios son santas. Que nos hemos acostumbrado es otro tema. Usa había manipulado ese mueble desde muy pequeño, porque el arca había estado en la casa de Obed-Edom muchísimos años. Y ellos habían nacido como hijos de un sacerdote en un contacto directo con el mobiliario del tabernáculo y del templo. Así que para ellos era un utensilio más de la casa. Pero cuando el arca sale y va camino a ser llevada a Jerusalén, era la misma presencia de Dios. Quiero hacer una alegoría en cuanto a esto y rescatar algo positivo. Venimos a la iglesia y tratamos la iglesia como un lugar más. Hermanos, hasta el trapo de piso que está en el baño es algo sagrado para Dios. Cada cosa, cada silla, cada lugar. Por eso cada cosa que tengamos que hacer acá, hagámoslo con reverencia. Cuando tenemos que venir a hacer un oficio para Dios, seamos prolijos, vengamos a horario, cuidemos las cosas. No tomemos las cosas de Dios a la ligera, porque entonces no habrá avivamiento. En todo lo que hagamos no le estaremos dando la gloria a Dios. Si hay algo que muchas iglesias guardan todavía como un decoro, como un respeto, como algo digno de imitar, es la casa de Dios. Hoy me convocaron a limpiar el templo. Y no lo limpias como cualquier cosa, lo limpias como el lugar a donde Dios manifestará su gloria. Decía al de al lado, a partir de hoy, cambia el concepto. Comenzá a ver las cosas desde la reverencia, desde la santidad, desde la prolijidad. Si sos un líder tenés que ser sumamente responsable porque vos estás para manifestar la gloria de Dios. Y con lo que vos hacés le das gloria a... ¿O acaso tenemos un Dios desprolijo? ¿O acaso tenemos un Dios que altera los tiempos y que hace lo que quiere en cualquier momento? Dice ahí, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, escuche usted esto, el cumplimiento. Dios tiene todo bajo un cumplido tiempo. Dios no llega tarde ni llega temprano. Él llega justo a tiempo. No te desesperes. Cuarto síntoma de un avivamiento. Dijimos primero, temer a su palabra. Es un avivamiento verdadero. Cuando venga el temor de Dios sobre las personas frente a su palabra, ahí eso me cuadra un avivamiento. Segundo, ¿sí?, que en medio de los tiempos se pueda prolongar la obra de Dios, sea relevante, tenga vigencia, que no nos hayamos quedado en el tiempo, sino que a cada generación podamos darle de acuerdo a su necesidad y a su perspectiva de vida, sin comprometer el mensaje. Tercero, ser conscientes de la ira de Dios. Cuarto sería, un avivamiento busca la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Sin querer me salieron, vieron que hay 5 solas. Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo a Dios y a la gloria. Verso 2, he oído tu palabra. Diga conmigo, sola escritura. En la ira acuérdate de la misericordia.
Solo gracia. Verso 3, su gloria cubrió los cielos. Soli Deo gloria. Tengo las otras dos, están escondidas, pero están. ¿Sigo? ¿Sigo? Quinto síntoma de un avivamiento. Verso 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Y sigue. Oí y se conmovieron mis entrañas. Cuando oís a Dios, ya sea por su palabra o ya sea por una persona digna y respetable que te hable de parte de Dios, ¿cómo es tu reacción? Aquí podemos entrar en el tema de la palabra rema o la palabra logos. La palabra rema, la palabra logos es esta, la palabra escrita. La palabra rema es una palabra muy significativa que viene de parte de Dios a una persona y que cuando la da produce un efecto en el espíritu de la otra persona. Cuando oís la palabra o cuando oís la voz de Dios, ¿qué pasa dentro tuyo? El profeta dijo, es un hombre santo, un hombre temeroso de Dios, dijo, se conmovieron mis entrañas, algo pasó en mi interior. No era una voz humana, no era un consejo más de un hombre, era algo que venía de parte de Dios. ¿Cuántos experimentaron esto? Este es un síntoma de un avivamiento, reconocimiento de mi naturaleza y la naturaleza de Dios, santa, divina. Sexto síntoma, verso 13. Sexto síntoma de avivamiento. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. De nuevo, saliste para socorrer a tu ungido. ¿Quién salió a socorrer? Dios. Y a este punto yo lo titulé redención, elección. Porque Jesús justamente dijo eso. Dijo, yo he venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y vengo a poner mi vida en rescate de muchos. Ahora, note usted la expresión, ¿sí? Salió a socorrer. ¿A cuántos salió a socorrer Dios? ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿Hay otros que no? ¿No lo socorren? ¿Hoy lo vamos a socorrer? ¿Hoy le vamos a tirar una soga? Salió a socorrer a su pueblo y luego dice, salió a socorrer a su ungido. Ahora, ¿cómo se entiende? ¿Sí? Un síntoma muy puntual en este punto del avivamiento es cuando Dios te elige, te escoge, te socorre, te aparta y te pone para un oficio santo. Pero ¿cómo es que dice saliste a socorrer a tu pueblo, a tu ungido? Aquí hay un lenguaje mesiánico. ¿Sí? Porque ¿quién es el ungido en el Antiguo Testamento? ¿Quién es el mismo vocablo? Aquí está traducido del griego, ungido, pero el vocablo hebreo sería el Mesías. Mesías es en hebreo, ungido es en griego. Es lo mismo, es Jesús. Es una promesa mesiánica. Pero quiero decirle algo. Cuando Dios sale a socorrerte, o cuando Dios sale a socorrer a su pueblo, inmediatamente el avivamiento lo convierte, por la intervención del Espíritu Santo, en el ungido de Dios.
Pero no es un título tan honorífico que yo me pueda adjudicar. Sos el ungido de Dios. Porque cuando la iglesia está redimida, pasa a adoptar la naturaleza de Cristo. ¿Acaso cuando participás de la cena y nos convocamos como cuerpo, no está Cristo en medio nuestro? ¿Acaso todo el Nuevo Testamento Pablo nos dijo que somos el cuerpo de Cristo, en los cuales los miembros se nutren mutuamente el uno al otro, impartiéndose edificación y crecimiento? Entonces, si la iglesia socorrida, redimida por Dios, bajo un avivamiento, adopta la naturaleza de Cristo, ¿qué es? El ungido. Es la manifestación de Cristo en la tierra. Por eso es que vuelvo a resaltar un mismo punto que dejé un cabo suelto. Hermanos queridos, no somos cualquier cosa. Dele dignidad a su vocación como cristiano, camine con la frente en alta, pero también camine con un testimonio intachable, que cuando lo vean en la calle digan, ese es un cristiano, ese es un hijo de Dios. Hay gente que cuando ve a algunos cristianos en la calle no sabe verdaderamente qué es. Hermanos, somos los brazos de Jesús en la calle. Somos las piernas de Jesús en la calle. Somos la boca de Jesús en la calle. Ayer me reí solo porque estaba leyendo El Peregrino de Juan Bunyan y cristiano y fiel, camino a la ciudad celestial, ya habiendo salido del pantano del desaliento y habiendo cruzado el valle de sombra y de muerte, encuentran a un tal Locuacidad, que era un hombre tan versado en la palabra. ¿Cuántos se acuerdan de Locuacidad? Tarea para el hogar. No puede ser miembro de esta iglesia si no lee El Peregrino de Juan Bunyan. Es una historia de niños, que antes lo leían la gente grande, hoy se le enseña a los niños. Y Locuacidad sabía la Biblia de tapa a tapa. Él podía hablar de cualquier tema, de la justificación, de la redención, de las obras, de la gracia. Pero se llamaba Locuacidad y vivía en un lugar llamado Palabrería, en un callejón sin fondo. Todo tiene un nombre así. Y él sabía toda la Biblia, pero dicen que podía hablar de la misma manera en la iglesia, también como adentro de la taberna, con la cabeza llena de licor. Era una persona que creía, pero no lo vivía. Conocía, pero no lo practicaba. Y se entran y se traban en discusión, pero no lo voy a contar más, porque quiero que lo lea. Busque quién es Locuacidad en El Peregrino. Le va a ser de mucha edificación. Un avivamiento no es un mover especial que pasa por la iglesia, no es un hombre que viene a traer un culto efusivo, no es una persona fervorosa que viene a pegar 2 o 3 gritos y a levantarle el ánimo a la gente. Un avivamiento primero tiene su procedencia en Dios, busca la gloria de Dios, establece el reino de Dios, afecta a la sociedad. Habacuc le dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Yo participé en una marcha en el Congreso donde todas las iglesias evangélicas fuimos convocadas, creo que fui con 2 o 3 jóvenes de aquí, en la Plaza de los 2 Congresos, y allí estábamos manifestándonos en contra de ese día que se votó la ley a favor del matrimonio igualitario. Y créanme que éramos alrededor de 50.000 personas en toda la plaza, en las calles aledañas.
allí manifestándonos y poniendo carteles con la palabra de Dios y haciendo nuestro acto de presencia, repudiando esta nueva ley que involucra a toda la sociedad. Le digo a mi esposa por teléfono, ¿y estamos saliendo por la televisión? Sí, me dice mi esposa, están poniendo solamente una cámara en un rinconcito donde hay 2 o 3 fanáticos gritando. Ese era el reporte periodístico. Yo dije, si todas las iglesias hubiéramos estado ahí y hubiéramos hecho un acto de presencia digno de lo que es el pueblo de Dios, podríamos haber quizá dado que hablar a los políticos y a los legisladores. Cuando se hace un acto, que no estoy en contra para nada, con movimientos evangélicos, con campañas multitudinarias, con estadios que se llenan, con superclásicos, con un montón de cosas, se colapsa la ciudad. Cuando vienen estrellas cristianas de música del exterior o predicadores famosos, se colapsa la ciudad, se llena el obelisco, se llenan los estadios. Y cuando hay que repudiar una ley que trae a consecuencia maldición sobre toda una nación, ¿cuántos somos? Y a lo otro le llamamos avivamiento y a esto no. Estamos mal. Quiero tener el avivamiento de Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos y que cuando escuchen la palabra tengan temor, se conmuevan sus entrañas. Sigo. El séptimo, sexto, ya perdí los puntos, síntoma del avivamiento es cuando no importa lo que te suceda a vos. No importa lo que te suceda a vos. Dios sigue siendo Dios. El profeta dijo esto, y hoy te voy a hacer un desarreglo teológico, pero no importa. El profeta dijo en el verso 17, aunque la higuera no florezca, ¿cuánto conocen esa expresión? Ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervo y en mis alturas me hace. Es hermoso la expresión, uno está atravesando un momento fortuito, un momento de crisis, de conflicto, de confusión, de incertidumbre, y uno ayorna esta palabra y dice, bueno, no importa, aunque la higuera no florezca, yo me voy a gozar en Dios. ¿Cuántos dicen esto? Quiero decirle que el profeta no estaba autoconsolándose. El profeta no estaba centrando la mirada de las necesidades sociales en función a su vida, no estaba lambiéndose sus propias heridas, no estaba él tratando de encontrar una expresión de desahogo o de catarsis a su situación. Todo el Antiguo Testamento dice que la higuera era Israel. Todo el Antiguo Testamento dice que la vid del Señor es Israel. Todo el Antiguo y el Nuevo Testamento dicen que el olivo es Israel. Son figuras, son metáforas en las que el profeta está ubicando su nación, su sociedad, su contexto. ¿Está mal entonces, pastor, aplicarlo a mi vida? Si te trae consuelo, metele para adelante. Pero si tengo que ser honesto con el pasaje, el profeta está diciendo, aunque la higuera no florezca, está diciendo, aunque mi país, mi nación, mi pueblo, no tenga el resultado esperado, ¿qué se espera de una higuera? Que florezca, que dé fruto, que te endulce la vida. Aunque mi nación esté estéril, aunque en las vides no haya fruto, aunque Israel siga sin dar lo esperado. Y lo mismo para el olivo, y aunque falte el producto del olivo, note usted, florezca, frutos y producto, las tres virtudes que se esperan de estas tres plantas, de la higuera, de la vid y del olivo. Y voy un poco más, dice, y los labrados no den mantenimiento.
Si no hay mantenimiento, por ende, las ovejas van a morir, van a ser quitadas de la majada. Y por ende, también las vacas ya no van a estar en los corrales. ¿Para qué eran las ovejas y para qué eran las vacas? Hermanos queridos, no era para el consumo propio solamente, sino que era para dignificar y para honrar a Dios. El pueblo judío no concebía su relación con Dios fuera de tener estas realidades presentes. Las vacas eran para el sacrificio, el holocausto. Las ovejas eran para el sacrificio de la redención cuando el hombre pecaba. Fíjese que aquí Habacuc no está lambiéndose sus miserias y centrando su vida y sus necesidades y tratando de consolarse por lo que no tiene, sino que él está preocupado por Dios. Él está preocupado por Dios. Él está preocupado por Dios, no por su necesidad propia. Estamos leyendo mal la Biblia. Porque él quería que Israel florezca como la higuera, porque era su nación, era su pueblo. Él quería que las vides den fruto, porque en el fruto de Israel estaban las promesas de Dios para todos. ¿Se da cuenta que somos egoístas? El viernes me encerré en mi pieza 1 hora y media y le dije, Señor, hasta que no pongas tu compasión en mí, yo no puedo predicar. Hasta que yo no piense como pensás vos, hasta que yo no vea como ves vos, hasta que no palpite mi corazón como palpita el tuyo, yo no puedo predicar. Estamos más preocupados por nosotros mismos que por las cosas de Dios. Y es ahí donde hoy la iglesia ha centralizado toda su atención en el yo. Y afuera, alguien dijo que el Evangelio no es autorrealización. El Evangelio es tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Es renuncia. Creo que le hablo a una iglesia madura, ¿no? De 29 años. Habacuc no está preocupado por el higo que va a ir a arrancar. Habacuc no estaba preocupado por la botella de vino que se iba a tomar. Habacuc no estaba preocupado por el aceite para la ensalada, ni por el asado que iba a dejar de comerse. Habacuc estaba preocupado por la obra de Dios. ¿Cuánto te preocupa la obra de Dios? Hasta que no te preocupe la obra de Dios no va a haber avivamiento. Porque el avivamiento es cierto que te salpica y te bendice, pero el avivamiento es para capitalizar el reino de Dios. Jesús fue un ejemplo de esto. Entregó su juventud. Jesús entregó sus años de juventud. Jesús dejó su corona, dejó su gloria, dejó su eternidad, dejó su coigualdad con el Padre para hacerse hombre y como hombre hacerse obediente y obediente a la manera de siervo y como siervo fue a la cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Entonces cuando uno se ocupa de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las cosas de uno. Lo pongo en estos términos. Busca el reino de Dios y su justicia y todo el favor de Dios y todas las bendiciones de Dios vendrán por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso entonces. Y bueno, no vamos a ser deshonestos con el mensaje, vamos a tomarlo. ¿Ya que está? Verso 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿De cuántos el Señor es su fortaleza? Bueno, pero qué bien cuadra esto cuando estamos débiles realmente y cuando estamos a punto de dejar la fe, de apostatar. Decir, no sigo más, ¿para qué? Si todo está igual, todo va peor. Cuando Él es tu fortaleza, vos perseverás, permanecés, no te apartás, obedecés, aunque no te guste. Dice, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El ciervo tiene una particularidad, ¿sí? Tiene unas pezuñas así.
Esas pezuñas justamente son las que hace que el ciervo pueda escalar la montaña y pueda subir por las rocas y por las peñas y por un desierto o por una topografía o un lugar geográfico en la que usted y yo no podríamos subir. Justamente Dios le dio la capacidad a sus pezuñas, a sus patitas. Por eso él dice, el cual hace mis pies, diga conmigo, mis pies, dice los pies, como de ciervo, que en mis alturas. Ahora, ¿cuándo sube el ciervo? Arriba. ¿Cuándo el ciervo busca las alturas? En determinados momentos, que tienen que ver con lo climatológico y tienen que ver también con la cadena alimenticia de las especies. Ustedes saben que en el desierto o en las montañas, donde habitaban los ciervos, las ciervas, había serpientes ardientes. Estas serpientes lo que hacían era morder, tirar su veneno letal y comerse a los pequeños ciervitos o a las ciervas. Entonces ellos la única manera que tenían de escapar era trepando la montaña, subiendo. Otros animales eran presa fácil, no podían y no tenían la capacidad de subir. Así que cuando la serpiente, ¿sabe de quién estoy hablando? No de la vecina, esta es una víbora. No. De la peluquera, no. Es una víbora. Estoy hablando de la serpiente tortuosa, la serpiente antigua, la serpiente que te acusa, que te tira el veneno, Satanás. Cuando venga a atacarte, mira tus patitas. Si patitas, ¿para qué te quiero? Vos puedas trepar las alturas, estoy hablando en forma alegórica, puedas subir en oración a la presencia de Dios y que en esas alturas, en tu debilidad, allí te puedas fortalecer en Dios y la serpiente no te pueda alcanzar. ¿Cuántos dicen amén?